Ahora, ¿qué hace que Dios sea Dios? ¿Qué distingue a Dios de todos los ídolos muertos? ¿Qué lo distingue de todos los gobernantes de este mundo y de toda la humanidad? Él lo dirá en el verso 10, que anuncio lo por venir desde el principio. Eso significa que Dios está al principio, de hecho, está antes del principio. Y Él declara el mismo fin de la historia. Y luego Él retrocede hasta que declara el principio. Y lo que está implícito en todo lo intermedio es Dios quien lo declara. Y lo que Él declara sucederá. Desde tiempos antiguos, cosas que no se han hecho, diciendo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Yo hablé, y lo haré venir. Lo he pensado, y también lo haré. Es Dios quien habla. Y lo que está diciendo es que Él está desde antes del principio y Él declaró el fin de todas las cosas, de todos los tiempos, todo el camino de regreso, el principio de los tiempos, en todo lo intermedio y todo lo que Dios ha declarado y planeado, Dios dice, yo lo llevaré a cabo. Isaías 48:3, lo que pasó, ya antes lo dije. Y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. No puede haber resistencia a la mano omnipotente del Dios soberano. Esto es así hasta en los detalles más ínfimos. No solo en el panorama general, sino incluso cada pequeña molécula. Todo está llevando a cabo el plan y propósito eterno de Dios. Leamos Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, es como tirar los dados. Mas de Jehová es la decisión de ella. Es decir, cada resultado. Dios está en control de todo. Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. A pesar de lo que el hombre planea, Dios anula tantas veces los planes del hombre y trae los propios planes de Dios. Proverbios 21:1, me encanta este texto, escuchen este verso, el corazón del rey. ¿Quién es el hombre más poderoso de la tierra? Aún el corazón del rey es como canales de agua en la mano del Señor. Dios es quien inclina hacia donde quiere el corazón del rey. He navegado por el río Nilo en Egipto y he visto los pequeños canales de agua que los agricultores han creado para que el agua fluya en sus campos y así regar sus cultivos. Y han establecido un sistema de canales donde pueden poner tablas y hacer que el agua vaya en una dirección diferente, luego ponen otra y redirigen el agua para que vaya por este y otro canal en diferentes direcciones. Y el agricultor está supervisando el flujo del agua para que vaya justo a donde él quiere que el agua vaya en su campo. Y lo que Salomón está diciendo en este proverbio es que incluso el corazón del rey, y es un argumento del mayor al menor, aún el rey, el hombre más poderoso de la nación, hasta el menor, que Dios está canalizando estos corazones para llevar a cabo su propósito eterno y plan. Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Salmo 33, verso 10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Está diciendo que Dios no cambiará sus planes o sus propósitos. No importa cómo todas las naciones del mundo se unan y traten de resistirlo. Dios llevará adelante sus planes
perfectamente hasta el fin de los tiempos. De hecho, ni un cabello de nuestra cabeza caerá, y ni un pajarillo cae del cielo o de un árbol sin la voluntad del Señor. Efesios 1, verso 11. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él es el Señor de la providencia y Él está supervisando y microgestionando este planeta. Él está tomando lo bueno y lo malo, lo justo, lo injusto, la vida y la muerte, y Él está operando todo en conjunto. Levanta un gobernante, depone a otro, levanta un juez, depone a otro. Él está sobre todo y Él está edificando su iglesia. Y aún las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es nuestro Dios soberano. Así que todas las cosas son de Él. Él es el arquitecto de este plan. Son por Él. Es Dios quien está llevando a cabo sus planes. Y son para Él. Es decir, todo es para la gloria de Dios. Isaías 48, 11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré. Es Dios quien habla. Dios hace todas las cosas por su propia causa, por su propio nombre, por su gloria. Y Él dice, mi honra no le daré a otro. Cualquier negación de lo que acabo de explicar es un ataque frontal a la gloria de Dios. Lo que le roba a Dios su gloria es cualquier credibilidad a las vanas imaginaciones del hombre de cosas que no existen. Cosas como la buena suerte, la mala suerte, el destino ciego, el azar, accidentes, los astros, la astrología, la superstición. Todas estas cosas son mitos paganos que no tienen base alguna en la realidad. El buen karma, el mal karma, no existe ninguna de estas cosas. Es como dice el Salmo 93, verso 1, el Señor reina. No es el diablo el que reina, no es el hombre el que reina, no es el hombre y Dios los que reinan juntos. No son las circunstancias las que reinan. Tampoco reinan las naciones. No son los gobernantes. Solo hay un gobernante y es Dios y solo Dios. Este universo no está siendo dirigido por una democracia. Este universo está siendo dirigido por una teocracia, por el gobierno de uno, por las normas de uno. El hombre propone, pero Dios dispone. Todo está bajo la autoridad de Dios. Jesús dijo en Mateo 28, 18, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay autoridad fuera de la autoridad suprema de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él es la autoridad suprema. Entonces, ¿qué hemos considerado? De Él, por Él y para Él. ¿Es verdad en la creación? ¿Quién puede discutirlo? ¿Es verdad en la historia y en los asuntos de la providencia? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y tercero y finalmente, quiero que consideren que esto es verdad en la salvación. Dios es soberano en la salvación. Él es soberano sobre los corazones humanos. Es soberano sobre las voluntades humanas. Es soberano sobre los destinos eternos. No hay lugar donde la soberanía de Dios esté excluida. La jurisdicción de su soberanía se extiende incluso a las vidas humanas con respecto a la salvación. Y entonces, pensemos en cómo esto es verdad en la salvación de Él, por Él y para Él.
es de Él. Y por supuesto, la salvación es del Señor. Y antes que el tiempo comenzara, Dios escogió a sus elegidos. Dios predeterminó quién vendría a la fe en su Hijo, el Señor Jesucristo. Todos los creyentes son parte de la esposa escogida del Señor Jesucristo. Hay tantos versículos innumerables que testifican y enseñan esto, pero permítanme darles solo uno aquí, Efesios 1:4. Según Dios el Padre, nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hay algunas palabras aquí que realmente quiero resaltar para extraer algo de la riqueza que hay en ellas. La primera es escogió. Él nos escogió. Es una palabra griega, eklegomai. Ek significa fuera de. Nos escogió de entre toda la raza humana. No escogió a toda la raza humana para ser salvos. Él escogió un cierto número dentro de la raza humana para ser salvos. Él es el alfarero, nosotros la arcilla. Él tiene el derecho sobre su creación de hacer algunos vasos de misericordia y otros vasos de ira. Pero Él nos escogió. Y esta palabra, escogió, se usa en la traducción del Antiguo Testamento del idioma griego. Se conoce como la Septuaginta, para referirse a cuando David, el pequeño pastor, bajó al arroyo y escogió 5 piedras para poner en su honda, para ir tras Goliat y derribarlo. Y ahora, habían más de 5 piedras en el lecho del río, pero David escogió las 5 que se ajustaban perfectamente a sus propósitos, que se ajustaban perfectamente a su onda para llevar a cabo la misión que estaba tratando de cumplir. Y es esa misma palabra la que se usa aquí. Él nos escogió fuera del mundo, no por nada bueno que estuviese previsto en nosotros. No nos escogió a causa de nosotros, nos escogió a pesar de nosotros. El hecho es que Dios llegó al fondo del barril para escoger a sus elegidos. Él pasó por alto en su mayor parte a los grandes y poderosos del mundo. Él bajó y escogió a aquellos que no son poderosos ni nobles, ni a los que poseen las riquezas de este mundo para ser su pueblo. Nos escogió a nosotros. Solo escogimos a Cristo en el tiempo como resultado de que Dios nos escogió antes del tiempo. Nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y se refiere a la eternidad pasada. La siguiente palabra es predestinados. La palabra predestinación es una palabra bíblica, por cierto. Es palabra de Dios. Es una santa palabra. Es una palabra buena. Es una palabra gloriosa. Predestinación. Predestinado. Está la palabra destino, que es el resultado. El prefijo pre, delante de esa palabra, significa que el destino fue determinado antes de que comenzara el viaje. Proorizo, en el idioma original. El horizonte, el destino allá en el horizonte, para cada vida humana ya estaba marcado por Dios antes de que el tiempo comenzara. Y lo que está predeterminado y predestinado nunca puede deshacerse en el tiempo. Por eso decimos que todas las cosas provienen de Él. Dios es el que escogió a quién se salvaría, el que escogió a sus elegidos. Y sé que esto es totalmente contrario al pensamiento humanista.
Por eso tiene que ser verdad, porque da más gloria a Dios y revela a Dios como el soberano. Y Dios escogió a sus elegidos, y Dios es el que fue el arquitecto de su evangelio, que Él enviaría a su Hijo a este mundo en la plenitud del tiempo, nacido de una mujer, que viviría una vida sin pecado y perfecta, la vida que nosotros nunca podríamos vivir. Fue a una cruz y fue levantado para morir en el lugar de los pecadores culpables, condenados al infierno. Dios Padre transfirió los pecados de todas las personas que alguna vez creerían en Jesucristo a Él. Y la Biblia dice que el Padre hizo pecado por nosotros, a quien no conoció pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Es el gran intercambio de la cruz. Lo peor de nosotros puesto sobre Cristo. Lo mejor de Cristo puesto sobre nosotros. Todos nuestros pecados puestos sobre Cristo. Su perfecta justicia puesta sobre nosotros. Todo esto fue preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Él fue el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y habiendo escogido a sus elegidos y habiendo diseñado el Evangelio, en la eternidad pasada, Dios el Padre dio estos elegidos al Señor Jesucristo y comisionó a Cristo a venir a este mundo y para ser su Salvador. Y es por eso que en el Evangelio de Juan, Jesús se refiere muchas veces a aquellos que el Padre me ha dado. Juan 6:37, Juan 6:39, Juan 10:29, Juan 17:2, Juan 17:9. Múltiples referencias a los que el Padre me ha dado fueron dados al Señor desde antes de que comenzara el tiempo, antes de la fundación del mundo. Sus nombres ya estaban escritos en su corazón cuando Él vino a este mundo. Vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Y así que todo esto viene de Él, y quiero que sepas que también es por Él, dentro del tiempo. Dios el Padre es quien trae la salvación a cada uno de sus escogidos, cada uno de sus escogidos. Es Dios el Padre quien ha enviado al Espíritu Santo a este mundo, y el Espíritu Santo ahora obrará en sus corazones. El Espíritu Santo hará una obra para vencer la resistencia pecaminosa de aquellos que están espiritualmente muertos en delitos y pecados. El Espíritu Santo los convencerá de pecado y también comenzará a llamar a los escogidos fuera de este reino de oscuridad, a una relación salvadora con Cristo. Es el Espíritu Santo quien los regenera y los hace nacer de nuevo. Es el Espíritu quien les da dones de arrepentimiento y fe. Es el Espíritu Santo quien produce su conversión. Dios el Padre, cuando prescribió su propósito eterno, designó el tiempo, el lugar, las circunstancias de su conversión. Dios el Padre lo había planeado todo. ¿Cuándo sucedería dentro de la historia? ¿Y cuáles serían los eventos que rodearían a esa persona que viniera a la fe en Cristo? El Espíritu Santo hizo que ocurriera. En Juan 3, verso 8, Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido y lo sientes, mas no sabes a dónde va después. Pero así es el movimiento del Espíritu Santo en los corazones de los escogidos. En Juan 1:13, estos son engendrados, es decir, nacieron de nuevo, no de sangre, es decir, no de descendencia humana, ni de voluntad de carne, ni por mucho que intenten abrirse camino hacia el cielo, ni de voluntad de varón, porque la voluntad del hombre está espiritualmente muerta, sino de Dios. Dios debe realizarlo. Por eso, la salvación es del Señor.
Y es por eso que desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura y en el tiempo, la salvación está siendo obrada por Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y a propósito, es por eso que bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque las tres personas de la Trinidad son un Salvador. Todas trabajan juntas en perfecta asociación para salvar a los mismos escogidos y llevarlos a casa para la gloria de Dios. Podría decir mucho más, pero debo continuar. Todo es para Él. Todo es para Dios Padre. Es de Él en la eternidad pasada. Es por Él en el tiempo. Dios lo ha hecho posible y es para Él, solo para la gloria de Dios. Dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:12, para alabanza de su gloria. Efesios 1:14, para alabanza de su gloria. Y cualquier desviación de lo que acabo de explicar en las páginas de la Escritura le roba a Dios su gloria. Cualquier enseñanza que no sea el Evangelio puro, y es la teología más pura, le quita la gloria de Dios. Cualquier cosa que el hombre piense que contribuye a su propia salvación está violando directamente las Escrituras. Todas estas cosas son de Él y por Él y para Él. La salvación es por gracia sola, a través de la fe sola y en Cristo solamente. Y estas tres cosas son de Dios el Padre. La gracia es de Dios Padre, la fe viene de Dios Padre, Cristo es de Dios el Padre. Todo proviene de Él. Tal vez una última manera de ver estos versos de Él, por Él y para Él, o este versículo, de Él se refiere a la eternidad pasada, y pienso en Romanos 8, 29 y 30. De Él, en la eternidad pasada, predestinó a los que antes conoció, y por Él es en el tiempo a los que predestinó, llamó, y a los que llamó, justificó. Y para Él, en la eternidad futura, a aquellos a quien llamó, Él glorificó. Por eso, no es de extrañar que Romanos 11:36 concluya diciendo esto: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es decir, Dios lo ha hecho todo. Entonces toda la gloria es para Él. Si el hombre piensa que hace alguna contribución propia a todo este proceso, ya sea a la creación, ya sea a la historia o la providencia o la salvación, entonces toda la gloria no podría ser para Dios, ¿no es así? Cuando estemos en el cielo y nos presentemos ante el trono de Dios y Dios nos corone, Él ponga una corona en nuestra cabeza, esa corona estará allí por medio segundo. La arrojaremos delante de sus pies, porque sabemos que esa corona no nos pertenece. No tenemos nada que ver con ella. Le pertenece a Dios. Por eso debe ser arrojada a sus pies, pues Él es quien me escogió. Es quien me predestinó. Él es quien me redimió y me reconcilió. Fue Él quien me convenció y me atrajo. Fue Él quien me regeneró. Él fue quien me dio arrepentimiento y fe, quien me convirtió. Es el que me ha mantenido seguro durante toda mi vida cristiana y el que me llevará a casa a la gloria. Él me glorificará y un día me hará tan semejante a Cristo como un pecador salvo pueda hacerlo. A través de todos los siglos tomaremos esa corona y la arrojaremos a los pies del Señor Jesucristo, reconociendo que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. La corona debe volver a Él. Esta es la verdad de las Escrituras.
Quiero terminar con esta cita de Martin Lloyd-Jones, quien fue un gran predicador en Londres en el siglo pasado. Y cuando llegó al final de este versículo y de su poderosa predicación, y leyó: "A Él sea la gloria por los siglos. Amén". Martin Lloyd-Jones dice: ¿qué significa este amén? Significa que confiesas que no eres nada, que confiesas que eres un vil pecador merecedor del infierno, que reconoces voluntariamente que eres lo que eres únicamente por la gracia de Dios, que has dejado de defenderte, has dejado de excusarte, has dejado de justificarte de cualquier forma. Voy más lejos, dice Lloyd-Jones, que has cesado de oponer tu mente al camino de Dios. ¿Sigues argumentando en contra de la elección soberana? Si es así, no has dicho tu amén a todo esto. No olvides la poderosa demostración de Romanos 9 al 11, el propósito de Dios según la elección. ¿Todavía te pones de pie y pones tu mente y tu opinión en contra de esta verdad? Si es así, no estás diciendo amén a estas grandes verdades. El hombre que dice su amén a Dios es el hombre que dice: yo no soy nada. Dios lo es todo. Yo no sé nada. No puedo hacer nada. No tengo nada. Soy simplemente un vil pecador. Todo se lo debo a la gracia, a la gloria y a la misericordia de Dios, y lo glorifico a Él. Le confieso con mis labios y digo: no soy nada. Y digo: todo es de Dios. ¿Puedes decir amén a esto? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, en la creación, en la historia y en la providencia y en la salvación. Que digas amén y le des a Dios la gloria, porque solo Él es soberano. El hombre no es nada. Dios lo es todo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Desearía estar allí con ustedes para entregarlo personalmente, pero que el Espíritu Santo lo entregue personalmente a su mente y a su corazón, y que produzca gran reverencia hacia Dios y humildad dentro de su propia alma. Dios les bendiga. Muchas gracias.